¿Qué es mejor que un croissant mantequilloso y hojaldrado? No mucho, te lo puedo asegurar, pero resulta que tanto la mantequilla como la textura hojaldrada son adiciones relativamente nuevas al croissant, porque ninguna de las dos estaba presente cuando se hicieron populares por primera vez, como se puede ver en esta receta francesa de la década de 1850. Antes de empezar, solo quería señalar que ya salió la traducción al francés del libro de cocina Tasting History, así que si hablas francés, ese es el que debes conseguir. Además, si buscas contenido detrás de cámaras, porque la gente siempre está pidiendo cosas detrás de cámaras, todo está en Instagram, Tasting History con Max Miller, así que ve a checarme por allá. Ahora, el croissant ha pasado por varias etapas en su vida, desde los primeros días del dulce Kipfel vienés hasta el decadente cronut que conquistó Nueva York en 2013. Así que al decidir qué versión hacer para el episodio, tenía varias opciones diferentes, pero terminé eligiendo una de las primeras versiones que realmente se habría llamado croissant, o como dicen los franceses, croissant. Y aunque no es estrictamente una receta, una de las primeras descripciones de este nuevo panecillo llegó en 1853 por un químico francés, Anselme Payon, quien categorizó el croissant como un pain de fantaisie. En panaderías de lujo se preparan pequeños panes llamados croissant, usualmente en la forma semicircular de un panecillo curvado y afinado en los extremos. El líquido utilizado para formar la masa con 1 kilogramo de harina consiste en 1 o 2 huevos batidos y mezclados con aproximadamente 500 gramos de agua. Además, la elección de la harina, la cantidad de levadura, así como el trabajo de la masa requieren el mismo cuidado que cuando se trata de los otros panes de lujo mencionados. Uno de esos otros panes de lujo que menciona es el pan vienés, que en lugar de solo agua utiliza 3 partes de leche por 1 de agua, se fermenta con una esponja, que es un tipo de prefermento, e incluye sal, pero aún no lleva mantequilla. De hecho, la mantequilla no aparecerá hasta dentro de algunas décadas, así que usando estas primeras descripciones, voy a intentar recrear ese croissant de mediados del siglo XIX. Ese no lleva mantequilla y debería ser mucho más fácil que hacer la versión moderna, que requiere mucha laminación de la masa, que básicamente consiste en tomar la mantequilla, envolverla en la masa, doblarla, estirarla, doblarla de nuevo, estirarla y esperar. Es todo un proceso largo, y eso es lo que crea todas esas maravillosas capas hojaldradas, pero realmente es un fastidio, así que sí, me alegra que ese no sea el que voy a hacer. Esos, por supuesto, serán croissants modernos, así que si quieres croissants de la década de 1850, vas a tener que hacerlos desde cero, para lo cual necesitarás 2 cucharadas o 18 gramos de levadura seca, activa 2/3 de taza, o 150 mililitros de agua, 1 taza y media, o 350 mililitros de leche entera, 10 tazas o 1 kilogramo de harina para pan, 2 cucharaditas de sal y 2 huevos bien batidos. Así que primero vamos a hacer nuestro prefermento conocido como esponja. Mide 250 gramos de la harina y agrégala a un tazón para mezclar junto con 250 mililitros de la leche y la levadura. Usa un batidor para mezclar esto hasta que el líquido esté completamente incorporado, luego cúbrelo y déjalo reposar para que suba durante unos 45 minutos a 1 hora o hasta que haya duplicado su tamaño. No quieres dejar que suba más de ese doble de tamaño porque entonces usarás toda la levadura y no subirá en el horno. Pero una vez que haya duplicado su tamaño, agrega el resto de la harina, la sal, el huevo y la leche y el agua restantes y mezcla hasta que la masa se integre. Hornéalo en el horno durante unos 15 a 20 minutos o hasta que esté bien lisa. Luego vuelve a ponerlo en el tazón, cúbrelo y deja que vuelva a duplicar su tamaño. Esto puede tomar un par de horas o de hecho puedes ponerlo en el refrigerador durante la noche, dejar que suba por unas 10 horas. Esto realmente ayudará al sabor y así no tienes que hacer todo esto en un solo día. Una vez que haya subido bien, saca el aire y divide la masa. El tamaño realmente depende de qué tan grandes quieras estos croissants. No se especifica qué tan grandes deben ser. Así que hice algunos que son bastante pequeños, hice algunos que son bastante grandes y de todos los tamaños intermedios, solo para experimentar. También hay muchas maneras de darle forma a un croissant. Hay descripciones antiguas que te indican hacer un círculo y luego enrollarlo y curvarlo. Hay otras que te indican hacer un triángulo equilátero, pero mi favorita, y francamente, creo que la forma más fácil es extender la masa hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1/4 de pulgada y cortarla en un triángulo largo. Y luego corta un poco la base y jala los extremos para que tenga más o menos la forma de la Torre Eiffel. Después comienza a enrollarlo y curvarlo sobre sí mismo hasta que tenga la forma de una media luna.
Luego coloca los croissants en una bandeja para hornear, cúbrelos y déjalos reposar durante otros 30 a 45 minutos para que leven. Ahora, revisé varias otras recetas del siglo XIX y principios del siglo XX y todas parecen tener algún tipo de barniz de huevo o de azúcar en la parte superior. La mayoría de los barnices de huevo en realidad son yema de huevo con leche, así que eso es lo que voy a hacer. Lo que sí me pareció interesante fue que algunos se aplican antes de meterlos al horno, pero otros se aplican después de hornear, lo que deja una mezcla cruda de leche y huevo encima, lo cual supongo que está bien, pero es un poco extraño. Así que voy a batir un poco de yema de huevo con leche y luego la voy a untar sobre los croissants. Antes de meterlos al horno a 385 grados Fahrenheit 195 Celsius y hornear durante 15 a 18 minutos o hasta que estén bien dorados por encima. Ahora creo que estos croissants serán el eslabón perdido en la historia de los croissants. No son mantecosos ni hojaldrados como su versión moderna, pero tampoco serán tan dulces y crujientes como su versión anterior, un panecillo austriaco conocido como el Kipfel. Cualquier historia del croissant francés debe comenzar con su predecesor austriaco, el Kipfel o Gipfel. Hay muchas formas diferentes de escribirlo. De hecho, algunas de las formas más antiguas de escribirlo son Chipfel o Chipfen, y se dice que esos fueron los que se le dieron en 1227 al duque Leopoldo VI Leopoldo el Glorioso de Babenberg, como un regalo de Navidad de parte de los panaderos de Viena. Este pan, cuyo nombre literalmente significa cima de la montaña, a menudo se considera el precursor del Kipfel, aunque no sabemos qué forma tenía, podría haber sido una media luna. En realidad, no se discute tan atrás en el tiempo. No se habla de la forma hasta la década de 1630, cuando definitivamente tenía forma de media luna. Y eso nos lleva al primer y quizás más perdurable mito sobre el origen del croissant. Imagínate esto, año 1683 y los otomanos han rodeado la ciudad de Viena y la han sitiado durante 2 meses, hasta que el 12 de septiembre llegaron los famosos húsares alados del Reino de Polonia y luchando junto a las fuerzas del Sacro Imperio Romano expulsaron a las fuerzas otomanas del campo de batalla. Para celebrar, los panaderos de Viena hornearon un nuevo pan y lo moldearon burlonamente en forma de media luna, el emblema que adornaba las banderas del ejército turco. Una historia maravillosa y no muy diferente de otra historia sobre un asedio anterior de Viena, esta vez en 1529. De nuevo, cuando los otomanos estaban sitiando la ciudad, algo que ocurría mucho, pero esta vez se dice que los panaderos hicieron pretzels después de escuchar a los otomanos cavando bajo los muros de la ciudad. Ahora, ninguna de estas historias tiene una pizca de verdad, o al menos no hay razón para creer que lo tengan, pero es agradable saber que cada vez que los otomanos sitian la ciudad de Viena, el mundo recibe un nuevo producto de panadería. De hecho, hay una versión alternativa de esta historia sobre el croissant que sitúa la batalla no en Viena, sino en Buda, que era la mitad de Budapest, en 1686, pero, de nuevo, no hay razón para creer que la historia sea cierta, especialmente porque sabemos que el Kipfel ya tenía forma de media luna antes de que cualquiera de estas batallas ocurriera. Además, como estoy hablando de Viena y Budapest, quería avisarles que el próximo año, dentro de un año, de hecho voy a estar guiando un crucero fluvial en Ammer Waterways por el Danubio, así que si les interesa unirse, pondré un enlace en la descripción. Ahora, si no hay registros de la época que vinculen el origen de la forma del croissant con la bandera otomana, entonces, ¿por qué tanta gente cree esta historia? Bueno, parece que empezó a surgir en el siglo XIX, y fue durante un periodo en el que a muchos historiadores simplemente les gustaba inventar historias sobre cómo se originaron las cosas. Pasaba todo el tiempo. Y luego se vuelve mucho más detallada alrededor de 1903 en algo llamado Baker's Book. La medialuna, o Kipfel de Viena, se originó con el panadero Peter Wendler y su esposa, quienes tenían una panadería en el número 841 de Grünen-Gasse, Viena, en la época en que los turcos sitiaron la ciudad. Este panadero tuvo la idea patriótica y humorística de dar a sus panes la forma de media luna o creciente, el emblema de los maometanos. Sus medialunas de inmediato tuvieron una gran demanda. Todos querían devorar las medialunas por impulso patriótico. En la casa mencionada anteriormente, una panadería ha estado en funcionamiento desde 1585 hasta el día de hoy. Los detalles, quiero decir, ¿cómo no podría ser cierto con tantos detalles?
excepto por el hecho de que el panadero en cuestión, que sí existió y era panadero, murió 3 años antes de la batalla, así que sí, no sucedió, así que la historia no es cierta, pero lo que sí es cierto es que el Kipfel en forma de media luna era un panecillo muy popular en ese tiempo. Y para el siglo XVIII se hacía con la mejor harina húngara y se podía encontrar en todas las panaderías de Viena en diferentes sabores como anís, canela y vainilla, todos deliciosos. Pero entonces, ¿cómo llegó este Kipfel de Viena a París? Y de nuevo, aquí tenemos verdad y tenemos ficción. Y como suele ser el caso, la ficción es mucho más popular que la verdad. La historia dice que fue llevado a París nada menos que con María Antonieta. María Antonieta era de Viena y sí trajo a un panadero vienés con ella cuando se casó con el delfín Luis, quien después se convirtió en Luis XVI de Francia. Y en el video que hice sobre María Antonieta, mencioné una cita de una de sus damas de compañía, una Madame Campan, quien dijo que la reina desayunaba café o chocolate y un tipo de pan al que estaba acostumbrada desde su infancia en Viena. Pero los vieneses tenían docenas de panes para elegir, así que, ¿quién puede decir que este pan era un Kipfel? Especialmente porque no hay registro de que alguien más haya comido estos panes, excepto María Antonieta, y realmente no vuelven a aparecer en París hasta unos 50 años después de que ella fue decapitada. Ahora, siempre es agradable vincular una historia de origen a un nombre famoso como María Antonieta, pero en este caso creo que es aún más interesante que en realidad sabemos quién trajo el Kipfel de Viena a París, un hombre llamado August Zang. Y aquí tengo que darle crédito y simplemente maravillarme con este libro. Es de Jim Chevalier, y nunca he visto un libro que haya profundizado tanto en la historia de un producto de panadería específico como este libro. Así que si realmente quieres profundizar en el croissant y su historia, pondré un enlace en la descripción a ese libro. Está realmente muy bien escrito. De todos modos, August Zang es el hombre que llevó este producto de panadería a París. Pero eso no fue por lo que realmente se le conoció durante su vida, porque fue famoso por otras cosas que tuvieron más notoriedad en el siglo XIX, como ser dueño de un banco, de una mina y fundar Die Press, un periódico que todavía se imprime hoy en día en Viena. Pero antes de todo eso, fue una decepción para su padre cuando abandonó la escuela para unirse al ejército como oficial de artillería. Y en algún momento de la década de 1830 se dice que visitó París, probó el pan y no quedó nada impresionado. Verás, París no siempre ha sido la meca del pan que es hoy en día. Porque en ese tiempo, la mayor parte de la fermentación se hacía con masa madre, y a mí me encanta la masa madre. Pero en ese entonces se consideraba como pan de gente pobre y era correoso y denso. Mientras que los panes en Viena y lugares como Inglaterra usaban levadura de cerveza o espuma de cerveza para fermentar su pan, y de ahí obtenías un pan mucho más ligero y suave. Así que Zong, al ver una oportunidad para llevar mejor pan a la gente de París, regresó a Viena, reunió a algunos panaderos porque él en realidad no era panadero, y volvió a París, donde, en 1838 o 1839, él y otro oficial, Ernest Schwarzer, abrieron la Boulangerie Viennoise en el 92 de la Rue de Richelieu, y solo tomó alrededor de un año para que la panadería despegara. En noviembre de 1839, el periódico francés La Presse anunció que el público parisino, que sabe apreciar las cosas buenas, acude en masa a la panadería vienesa en la pastelería Rue Richelieu 92. La elegancia de las tiendas y, sobre todo, la exquisita mercancía que se ofrece ahí asegurarán la prosperidad de este establecimiento. Y más tarde ese mismo mes, después del estreno de Romeo y Julieta de Héctor Berlioz, imprimieron, para decir la verdad, de lo que más se habla después del concierto de Berlioz es de la panadería vienesa que atrae a las multitudes en la Rue de Richelieu. Estos exquisitos y crujientes panecillos, enmarcados por cortinas magníficas e iluminados por brillantes candelabros, son una imagen muy agradable a la vista. Esta nueva forma de componer música y hacer panecillos es todo un acontecimiento en París. Ahora, Zong y su panadería estaban haciendo varios productos horneados además del Kipfel, pero parece que fue el Kipfel el que dejó su huella duradera en los panaderos de París. Aunque hay historias que dicen que también inventó la baguette, no parece haber ninguna evidencia que lo respalde directamente. Lo que sí hizo fue inventar en 1842 una versión de un horno con inyección de vapor que todavía se usa, obviamente en una forma más moderna, en París y en muchas panaderías hoy en día. Eso permite que el interior del pan quede suave y esponjoso y que el exterior desarrolle una corteza maravillosa.
Pero fue su Kipfel, al menos en ese momento, lo que le dio cierta notoriedad en París, y no pasó mucho tiempo antes de que otros panaderos parisinos empezaran a copiar este y otros panes vieneses que él estaba haciendo. Antes de Song, muchos escritores lamentaban la mala calidad del pan en París, y en realidad en toda Francia. Pero apenas una década después de la llegada de Song, el parisino está tan consentido que, por muy limitados que sean sus medios, no acepta otro pan que no sea el más blanco. Muchos de los tipos antiguos están quedando obsoletos o están siendo reemplazados por el pan inglés y el pan vienés. Y es por esta época que los panaderos de París dejaron de usar el nombre Kipfel y empezaron a referirse a estos productos horneados simplemente por su forma de media luna o croissant. Y en cuestión de décadas, el croissant se volvió muy popular y realmente todo el mundo del pan en Francia parecía haber cambiado por completo. En 1872, Charles Dickens escribió un breve texto llamado The Cupboard Papers, donde lamenta cómo, en lo que respecta al pan y la carne, los ingleses muestran una monotonía derrochadora y sombría. Pero en Francia, las variedades, no solo de forma, sino también de solidez y sabor, son infinitas. Desde los panes prodigiosos que se venden en Normandía hasta el delicado croissant en la mesa del tocador. Aunque la textura del delicado croissant probablemente seguía siendo más parecida al Kipfel que a un croissant moderno, porque, de nuevo, todavía no había mantequilla. E incluso cuando la mantequilla empieza a introducirse en las recetas a finales del siglo XIX, se incluye como si fuera una masa de brioche, no laminada con capas hojaldradas como la pieza hojaldrada que es ahora. Pero sin importar la textura, estaban en todas partes. Un periódico incluso acusó al croissant de eclipsar a todos los demás productos horneados en Francia y dijo que era imperativo salvar ciertos panes raros del olvido, ya que el croissant comienza a reemplazarlos en todas partes. Pero quizás nada muestra la importancia que tenía el croissant en las panaderías de París, en la gente de París, como una posible huelga de panaderos en 1891. El periódico Le Gaulois insistió en que París es de buen talante. Está preparada para permitir todo. Huelga de conductores de ómnibus, huelga de peluqueros e incluso huelga de lavanderas. Pero si te metes con su pastelería, detente. París muestra los dientes. Los panaderos de París amenazaban con hacer huelga y eso no se podía permitir. Y en realidad, el problema no era el pan en general. Era el croissant lo que unía tanto a ricos como a pobres. Desde la Bastilla hasta el Arco del Triunfo, el grito resonó, así es como razonaban nuestras mujeres parisinas. Y las de los barrios menos acomodados hablaban prácticamente el mismo idioma, porque era el croissant el que estaba amenazado, croissant de 1 sou y croissant de 2 sous. No se puede imaginar la importancia de este producto en la panadería parisina. Una casa en nuestro barrio vende de 3 a 4.000 al día y eso solo a los clientes de paso. Otra, que no está muy lejos, vende más de 10.000. Por suerte para nosotros hoy, los panaderos parisinos volvieron al trabajo. Y no pasó mucho tiempo, fue alrededor de 1905 cuando vemos por primera vez recetas que dan una versión rudimentaria de un croissant mantequilloso y hojaldrado con laminado. No es exactamente igual al de hoy, pero va en camino. Irónicamente, hoy en día, muchas veces los croissants ni siquiera tienen forma de media luna, especialmente cuando están rellenos de cosas como chocolate, pasas o crema de almendra. Incluso probé uno que estaba relleno con una crema de crème brûlée. Estaba absolutamente increíble, y no me importa que no tuviera forma de media luna, pero es interesante que el nombre ya no se refiera a la forma, sino al estilo de pan. Mientras que en la década de 1850 no se trataba tanto del estilo de la masa, sino completamente de la forma, de ahí viene el nombre croissant. Y espero que mis croissants de la década de 1850 hayan mantenido su forma. Una vez que estén horneados, déjalos enfriar y estarán listos para comer. Y aquí estamos. El croissant francés de la década de 1850 ha mantenido bastante bien su forma, algunos salieron mejor que otros. Se ve realmente hermoso por dentro. Está un poco compacto tal vez, como dije, creo que pude haberlo dejado fermentar un poco más, pero está muy suave. Definitivamente es más parecido a un brioche que a cualquier cosa parecida a un croissant moderno. Vamos a arrancar un pedazo de aquí. O sea, es solo pan caliente. No tiene mucho sabor, ya sabes, es muy simple. Es solo pan, no tiene mantequilla. Le vendría bien un poco de mantequilla. Le vendría bien un poco de mermelada o algo encima, pero no la necesita. Es solo un pan suave y agradable. La textura es encantadora.
muy diferente a un croissant moderno. Mucho más fácil que un croissant moderno. Especialmente si puedes lograr la forma. Ese es realmente el objetivo de todo esto. De todos modos, haz croissants modernos, ve y cómprate un croissant, busca uno de esos croissants rellenos de crème brûlée que probé, no recuerdo dónde fue, creo que fue en una panadería en Nueva York, es increíble, pasaré el resto de mi vida tratando de encontrar ese croissant. Haz croissants, come croissants, ten croissants en tu vida y nos vemos la próxima vez en Tasting History. C.